Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a estas charlas de la CIG. Esta vez, bueno, la primera charla de este año, 2025, que bueno, viene, como decíamos antes, viene con un programa interesante y completo. Y bueno, para empezar bien el año, tenemos hoy aquí a Daniel Stewart. eh, que bueno, Daniel es oriundo de los Estados Unidos, se formó allí como arqueólogo, pero un día pasó por Chile y no sé qué vio por allí que le gustó y se quedó hace ya un montón de años. No sé si son como 15, Daniel, o quizás más, no lo sé. Bueno, continuó allí su formación, obtuvo allí en la Universidad Chilena el doctorado en historia y trabaja allí también como investigador independiente en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Eh, bueno, pues Daniel no es la primera vez que viene a esta sala, estuvo aquí hace bastante, hace 4 años ya, con una interesante charla entonces, en el año 2021, La vida desconocida de Miguel Vallejo. Y, y bueno, hoy lo tenemos con esta otra charla titulada La mítica familia Sotomayor de la frontera de Chile. Genealogía en tiempos de cautiverio, 1598 a 1700. Bueno, Daniel es miembro de número del Instituto Chileno de Estudios Genealógicos. Ha publicado un montón de artículos, yo creo que más de 20. También ha participado con capítulos en varios libros, prólogos, etcétera. Y bueno, quizás los artículos así más destacables o últimos de él han sido abastecimiento de trigo y harina al ejército de Arauco durante el gobierno de Francisco Lazo de la Vega, publicado en la revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad. El año pasado, bueno, no, hace 2 años, publicó también Entrega de tierras en la jurisdicción de la ciudad de Concepción en la revista chilena Antropología. De Legua a Pueblo, la evolución sociopolítica y demográfica de los mapuche en Concepción, los Coyunche y sus transformaciones en el marco de la encomienda de Alonso Galeano en la revista Memoria Americana, y un artículo que hizo allí a medias con Cristian Cofré, que bueno, fue aquí durante mucho tiempo, fue muy nombrado, eh, bueno, muy ponderado y nos dio, por la temática, nos dio también pie bueno, pues a hacer muchas... eh, hablar de él con simpatía, ¿no? Fue este Viña, Alambiques y 25 botijas de pisco, que apareció en la revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, y que vino bueno, a poner en evidencia las pruebas documentales que, bueno, pues darían al pisco un origen chileno, o al menos el pisco chileno tiene el origen más antiguo, ¿no? Al menos el que se ha podido probar documentalmente. Eh, Así que bueno, yo espero que pasemos hoy un rato agradable. Además, estoy seguro que lo vamos a pasar, y sin duda va a ser una charla muy entretenida y bueno, y aprenderemos seguramente muchas cosas nuevas. Así que Daniel, cuando tú quieras. Ya, muchas gracias por la introducción. Antes de comenzar con la presentación, les voy a comentar sobre algunas publicaciones que se espera que salgan ahora este año, que puede ser de interés para generar más conversación. Uno tiene que ver con las viñas del Obispado de Concepción, que es toda la parte sur central de Chile,
donde estamos haciendo un cálculo para poder ver cuánto vino producía una viña colonial. Y pensando desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, porque raramente tenemos un registro que nos indica cuánto cosechaban. Entonces, junto con el profesor Pablo Lacoste, hicimos un cálculo donde hicimos, ya, una viña tiene tantas plantas y tiene tantos arrobas de vasijas en su bodega y tiene que usar toda la cosecha antes del próximo año. Entonces, lo que ellos esperaban cosechar era la misma cantidad de vasijas que ellos tenían en su bodega. Entonces hicimos un cálculo, mostramos que en el siglo XVII era 3% la cantidad de plantas. Entonces si ellos tenían 100 plantas, iban a producir 3 arrobas de vino. Y después, por el siglo XVIII, era 2 arrobas de vino por 100 plantas, y el siglo XIX era 1 arroba de vino por 100 plantas. Y hicimos el cálculo encontrando alrededor de 400 ejemplos donde tenemos la cantidad de plantas de la viña, la cantidad de arrobas de vasija. Entonces pudimos armar ese cálculo y también saber cuánto se producía por toda la región, porque sabíamos cuánto plantas teníamos en ciertas regiones de Concepción. Entonces, esa era una presentación, y lo otro que va a salir ahora, sí, este año en la revista Rivar, era un análisis de lo que era la producción de aguardiente en la misma región de Concepción del siglo XVII y XVIII. Entonces, ahí sacamos todos los registros antiguos de aguardiente aquí en esta zona de Concepción y decimos, ya, veamos lo que hay para poder analizar eso. Y ahí mostramos que casi cada viña producía aguardiente y cómo lo usaban. Entonces, esos dos se van a salir ahora este año, más algunos otros que tienen que ver con la población indígena y la hacienda. Y eso es lo que están ahora para otro tipo de presentaciones, se puede decir. Entonces, ahora vamos a mostrar lo que se va a hacer hoy día, que tiene que ver con genealogía. Y vamos a hablar de una familia Sotomayor. Entonces, la familia Sotomayor, que vamos a estar viendo aquí, es lo que vamos a decir la Sotomayor de la frontera, porque había otros Sotomayor que son la zona de Santiago, en el Perdón, centro de Daniel, Chile. ¿Sí? ¿por qué no lo amplías en modo presentación? Que desde casa se va a ver mucho mejor. Ahí No, abajo, no ponerlo en presentación. no, es que sí, ponlo en modo presentación. Abajo a la derecha tienes como una pantallita. Sí, no, según lo que tengo aquí, básicamente está en esa de presentación. Déjame verla de nuevo. Ah, ¿Así o la quiere más? Ahí, dale ahí a ver si la abre. Daniel, Sí. ¿está usando una o dos pantallas? Uno nomás. Ah, vale. Bueno, yo la veo en modo, Sí, yo también la veo en modo desarrollo. sí. Sí, en otras veces que hemos estado, creo que dijeron que primero lo tienen que poner en pantalla completa y después compartir. Ya voy a ver eso. Es bastante posible eso. ¿Lo ven ahora? Ahora sí. Ya. Ya. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy día es una familia donde se ha publicado bastante últimamente. Tengo un amigo que va a ver aquí, se llama Ignacio Chueques, que es otro historiador chileno, que con él hemos estado analizando esa familia. Y lo bueno de estudiar cosas del siglo XVII chilena, especialmente al sur de Chile,
es que no tenemos registros notariales, no tenemos registros parroquiales, entonces tenemos que usar crónicas, registros que están en los archivos de España y de Roma, y registros que están en el Reaudiencia y el otro archivo nacional de Chile, como registros judiciales o administrativos. Entonces tenemos un grupo pequeño de registros, pero son muy, muy ricos para poder analizar una familia y a veces no contestan todas las preguntas que queremos, pero sí generan más debate. Entonces, si miramos la historia de Chile en el siglo XVI, había varias ciudades en el sur de Chile. Obviamente, cuando hablamos de ciudades, solamente son ciudades en papel, en el sentido que cuando escriben al rey en España, son ciudades. Pero cuando uno va allí para mirar cómo son, tienen 30, 40 vecinos, quizás unos 200 mestizos y una población total de menos de 400 personas cada uno. Pero eran lo que había en el sur y eran muchas ciudades, porque el primer gobernador Pedro de Valdivia empezaba a fundar muchas ciudades al sur de Concepción y esas ciudades estaban obviamente allí en puntos estratégicos para poder sacar oro y controlaban de alguna forma las comunidades indígenas hasta el final del siglo XVI, cuando hubo un alzamiento indígena, donde por algunos errores militares de los españoles y mala suerte, los indígenas arrasaron con las ciudades. Mataron la mayoría de los pobladores, algunas ciudades lograron retirarse a Concepción, pero en general se perdieron todo. Y ahí empezó otro fenómeno que era el cautiverio, porque cuando capturaron ciudades como Valdivia, llevaron a cautiverio 300 o más mujeres y niños, y otro como Villarrica, también llevaron muchas personas al cautiverio. Entonces, dentro de cada comunidad indígena había muchos españoles y muchos mestizos también. Y ahí cuando los españoles empezaron a formar un ejército para tratar de recuperar el terreno, una de las cosas específicas que trataban de hacer era recuperar a los cautiverios. Y obviamente eso se hacía de dos formas, uno comprándolos, otro ganándolos en batalla y otro cautivando caciques y otras personas importantes de las comunidades indígenas y haciendo intercambios. Y obviamente los jesuitas, que eran los sacerdotes principales de la frontera, también tenían su propia batalla con las comunidades indígenas, que era específicamente contra lo que era la poligamia. Porque para ellos era muy mal visto que los caciques controlaban a las comunidades por la cantidad de mujeres que tenían. El que tenía más mujeres era más poderoso y las mujeres se intercambiaban en el sentido que un cacique podía vender o comprar otras mujeres. Entonces era una cosa que los jesuitas quisieran poner fin, y en cada uno de los parlamentos y reuniones de paz que tenían eso como condición. De decir, ya, tienen que poder enseñarles el evangelio y poner fin a esta práctica. Entonces se formó en el principio del siglo XVII una frontera, que era el río Biobío. Y esta frontera era una frontera militar, no era una frontera jurídica y no era una frontera entre un país y otro, en el sentido que el rey de España, para él era dueño de ambos lados de la frontera. Pero al lado norte de la frontera, donde dice Isla Laja y Concepción, esa parte, ahí controlaban corregidores, jueces, el estado civil, mientras que al sur de la frontera solamente había militares. Y ese hecho que solamente había militares es que ese terreno todavía pertenecía a la jurisdicción de las ciudades que estaban perdidas. Entonces, el terreno pertenecer a una ciudad cuyo centro ya estaba abandonada, no lo podía ser poblada por otros españoles hasta que alguien, con la autoridad del rey, cambiaba la jurisdicción de la ciudad perdida. Y mientras que existía una esperanza de que se podía reconstruir esta ciudad, nadie tenía derecho de cambiar la jurisdicción. Entonces los terrenos al sur del Biobío quedaban como lugar de guerra, pero sin pobladores españoles durante por lo menos 40 años. Y llegó un momento donde un gobernador, que era Marqués de Baides, Francisco Zúñiga, hizo un parlamento con los caciques del sur del Biobío. Los atrás eran la parte más al
al lado derecha de la pantalla, hizo un parlamento grande, donde venían más de 3.000 caciques para poder poner fin a la guerra según él. Obviamente él estaba negociando con solamente una porción del grupo, pero él, a no entender toda la política, se puede ser indígena, pero él estaba feliz. Entonces, recientemente publicamos una carta que encontramos de él donde él describe este parlamento. Porque si uno escriba en Google sobre este parlamento, que se llama Parlamento de Quillín, va a encontrar que hay muchos mitos sobre este parlamento. Porque hay muchos historiadores mapuches o indígenas de aquí de Chile que entienden que el parlamento fue entre dos países o dos estados, cuando realmente no hay justificación para esta interpretación con los registros históricos y ni con los registros mismo indígenas hasta por lo menos los últimos 20 años. Pero en esta carta que encontramos algo interesante, donde por tiempo no voy a leer todas las citas que está aquí, pero básicamente él dice, no voy a exigir a los caciques que se ponen fin a la poligamia, porque todavía los caciques que son nuestros aliados están practicándolo, y yo espero que los misioneros jesuitas les enseñen el fe católica y recién ahí dejan esta práctica. Entonces, él fue en contra de los deseos de los misioneros jesuitas y hizo la paz sin este requisito. Y después él dice ya, los jesuitas, ellos van a mandarles una carta con otros detalles. Y esos otros detalles son sobre las familias que fueron rescatados durante el parlamento. Porque al no poner fin a la esclavitud, la única otra cosa buena que podía haber sucedido en el Parlamento, además de tener paz, era que rescataran familias españolas. Entonces, ahí empezó un mito sobre esas familias que salieron de la cautividad. Y ese mito tiene que ver con la familia Sotomayor. Y cuando miramos a la historia del siglo XVII, son 3 miembros de esta familia que eran muy importantes. Uno era el maestro de campo Simón de Sotomayor, que era una de las personas más ricas de la frontera y importante en cuanto a supuestos militares. Después, otro que se llama Andrés de Sotomayor, que era dueño de muchas tierras en lo que es la isla de Laja, cerca de Los Ángeles, hoy en día en Chile. Y el otro era Tomás Sotomayor, que también era dueño de muchas tierras en la misma isla de Laja y tenía muchos puestos militares. Y ellos eran dueños en todo lo que era el partido de Herrera en Isla Laja, que aparece aquí en este mapa del siglo XVIII. Y esta familia fue publicado en un libro de familias fundadoras del Obispado de Concepción. Y ese libro, que son los años 40, es uno de los libros clásicos de genealogía chilena y obviamente está lleno de, no voy a decir errores, pero errores, digámoslo así. Y ese autor, Ojeda, hizo una genealogía de varias generaciones de esta familia, donde se juntó la información que encontraba en los diferentes registros que él tenía a mano. Y esta genealogía que él tiene empieza con un Pedro Méndez de Sotomayor, que era tesorero de la Caja Real de Villarrica, según la publicación, que tiene un hijo que era Simón, casado con Catalina Espinosa Santander, y ellos fueron, según aquí, soldados en 1730, y después el Pedro Sotomayor Espinosa, casado con Ana Vázquez de Amolecid, que supuestamente nacieron en cautiverio porque fueron cautivados en el año 1598. Y ellos encuentran o reconocen 7 hijos de esta familia con sus respectivos cónyuges. Y obviamente todo el relato empieza en lo que es la isla de Laja. Y cuando miramos a las crónicas, la primera crónica que tenemos en cuanto al año de publicación era de Alonso de Ovalle, que era un sacerdote jesuita que al momento de publicar su crónica se encontraba en Roma. Entonces, él se fue de Chile en el principio de la década de 1940. Entonces, la información que él publica sobre el Parlamento, sobre esas familias que salieron de cautiverio, vienen de cartas e información que él recibió sobre el Parlamento. Y él dice que, hablando del Parlamento, que entre otros, salieron de cautiverio, entre otros, Pedro de Sotomayor, doña Catalina Santander y Espinosa,
doña Mariana Sotomayor, españoles cautivos que entonces eran del enemigo, todos los cuales los demás así cautiverios como naturales de aquella tierra. Entonces él nombra en su crónica a 3 personas de la familia Sotomayor, que es el Pedro, Catalina y Mariana. Otra crónica, que es del otro sacerdote jesuita que estaba presente en el Parlamento, que es Diego de Rosales. Él tiene 2 versiones de su crónica. Entonces, la versión chica, él habla que entre la gente que salieron del cautiverio vino Pedro de Soto y doña Ana de Santander, su mujer, con quien por falta de cura se había casado en el cautiverio y teniendo muchos hijos, sin saber la lengua española ni más doctrina que alguna luz confusa de Dios. También dice que a Rodrigo de Cuevas, doña Jerónimo Carlos, doña Mariana de Soto y María de Santander, y Chicahuala le envió asimismo a su madre, doña Aldonza de Castro y Aguilera. Entonces ahí me muestra que supuestamente este Pedro de Soto, o Sotomayor, salió de cautiverio con su esposa y hijos, y que se había casado en cautiverio porque nació en cautiverio, ahora era muy chico cuando fue cautivado junto con la familia de personas que llegó a ser su esposa. En la versión más grande de su trabajo, dice que salieron del cautiverio don Pedro de Soto, persona principal que desde pequeño le cautivaron en Valdivia, y con su mujer vivió siempre en tierra del enemigo, que fue una señora noble llamada Ana de Santander. Y como no había cura con quien casarse, hiciera entre sus conciertos y matrimonio clandestino, de que tuviera muchos hijos legítimos, blancos y rubios, sin saber la lengua española ni tener más de algunas luces confusas de las cosas de Dios. Entonces, nuevamente habla de toda una familia que salieron del cautiverio, y ellos llegaron a ser como la familia estrella de que salieron del cautiverio, las personas que todos recuerdan, ya salieron la familia Sotomayor. Y después, cuando miramos en la misma crónica de Diego Rosales, esa capitán Pedro de Soto, o Sotomayor, aparece muchas veces más, porque obviamente al salir de cautiverio y hablar la lengua indígena perfectamente, él empezó a trabajar de manera inmediata como soldado. Entonces, el texto relata algunos de los eventos donde él participó como encargado de comunicaciones entre los españoles y los indígenas. Y también relata cómo él llevó unas caravanas de animales para rescatar la guarnición de Valdivia que estaban pasando por hambre, y que también tenía relación con un cacique principal de todo el pueblo mapuche, que era Chicahuala, que era un pariente porque era un hijo de una cautiva española y un cacique mapuche. Entonces, ese capitán Pedro Soto aparece muchas veces en ese texto y se describe bastante bien su vida después de salir de cautiverio, según la crónica de Diego Rosales. Entonces, si miramos a la versión jesuita, como sacando de las crónicas, era natural de Valdivia, que es una de las ciudades que fue cautivado o destruido en 1598, que vivió en Tolten, cautivo, que es cerca de Temuco hoy en día, y que ahí se casó en secreto con Ana de Santander y que tenía hijos legítimos blancos y rubios. Y obviamente que no hablaba español, que no sabía nada de Dios y que trabajaba en el ejército después. Esa es la versión oficial por parte de los jesuitas. Pero ahora cuando miramos en lo que son los registros del archivo, empieza a salir otra versión. Que esa otra versión está puesto tanto en el libro de Ignacio Chuecas también, que se llama Dueños de la Frontera, que es un libro que está en línea en PDF, está muy bueno el libro, si no lo han leído, vale la pena, que habla de lo que es la sociedad fronteriza de Isla Laja, tanto del siglo XVII al siglo XIX. Y ahí en este libro él da su genealogía, que habla tanto de Pedro Sotomayor, a Simón, y el Pedro que salió del cautiverio, y los hijos que se mencionan en los textos. Y su descendencia de la familia Espinosa Santander, que era una familia poderosa también de Chile del siglo XVI, y la familia Amonacid. Y ahora cuando miramos a los registros que están en el Archivo Nacional de Chile, cuando en el siglo XVII las personas necesitaban lugar para hacer su hacienda, hacer su estancia, ellos pidieron un merced de tierras. Y el Simón de Sotomayor pidió un merced de tierras 4 años después de salir de cautiverio,
cuando él recién había cumplido los 18 años de edad. Y él en su memorial, donde escribía al gobernador justificando la necesidad que tenía de tierras, él dice que es nieto de Simón de Sotomayor y Catalina de Santander, que fueron los primeros conquistadores del reino de Chile. Y que él y otros parientes estaban en cautiverio y que salió de cautiverio y que dijo que era hijo de Pedro de Sotomayor y Ana de Amonacid. Y después entrega la siguiente información, que el dicho su padre, después de haberle sacado a vuestra señoría del cautiverio en que éste murió, cuya causa se halla pobre y con obligaciones de 8 hermanas. Entonces aquí tenemos la primera contradicción, porque él dice que su padre murió y lo dejó él encargado de 8 hermanas, mientras que el Pedro de Sotomayor, que salió de cautiverio según el jesuita Diego de Rosales, que lo conoció en vida, siguió con todos los trabajos del ejército hasta por lo menos 10 años después de este memorial. Entonces, que ahí quedó una primera, no voy a decir confusión, pero sí contradicción. Unos 5 años más tarde, el Simón, ahora como encargado como lengua general del ejército, pida de nuevo otra merced de tierra. Entonces necesita más tierras para poder ampliar su hacienda. Y ahí repita, esta vez que el gobernador lo sacó a su madre y sus 8 hermanas del cautiverio. Y ni siquiera menciona que tiene padre. Y menciona con lindas sus tierras y todo. Entonces, cuando miramos en los primeros 5 años, o los primeros 10 años después que Simón de Sotomayor salió de cautiverio, él entrega esa como su genealogía. Su abuelo Simón, que era según él el primer conquistador de Chile, después su padre Pedro y Ana de Amonacid, y después él y 8 hermanas más. No menciona hermanos, pero sí 2 veces sale este mismo que tiene 8 hermanas. Después, unos 25 años más tarde, él postula para una encomienda. Y la encomienda que él postula era de Copquecura. Y esa, la persona que lo ganó al final, que no fue él, lo mandó a España por la Real Confirmación. Entonces, el memorial que mandó Simón de Sotomayor aparece en esta solicitud de confirmación. Entonces, ahora ya, más de 35 años después de salir de cautiverio, entrega ahora una genealogía más desarrollada. Entonces, ahí él entrega de nuevo a sus padres, sus abuelos Simón de Sotomayor, y después él indica que era bisnieto de Pedro de Sotomayor. Pero en ningún momento indica si este Pedro de Sotomayor vivió en Chile, si era en otra parte, no entrega eso. Y después también da la información de sus, del lado Amonacid y del otro lado de su familia, y también menciona que su padre, madre y hermanas fueron rescatados, pero de nuevo no menciona ningún hermano, se puede decir. Y que entró él al ejército después que llegó a tener la edad necesaria para hacerlo, y desde ahí estaba cuidando él, su madre y hermanas. Entonces ahí es donde tenemos la genealogía más conocida de la familia Sotomayor, que son los 3 generaciones o 4 generaciones con Simón para arriba. Entonces, mirando a la información que estaba publicado originalmente por la genealogista Tayo Ojeda, más la información que Simón nos entrega, tenemos ya, supuestamente tiene 3 hombres en la familia más 8 hermanas, pero de las 8 hermanas solamente 2 aparecen en la documentación histórica. La Mariana aparece en las crónicas saliendo del cautiverio, y hay una Luisa que también aparece en lo que era la publicación de esa genealogía. Pero las otras 6 hermanas no aparecen en lo que está publicado ahora. Y también tenemos los 2 hermanos, Andrés y Pedro, que aparecen en la publicación, pero no sabemos más información de ellos. Entonces, ahora si saltamos 100 años más adelante, tenemos ahora una bisnieta de Simón, que de repente pone que Simón tenía el apellido Méndez de Sotomayor.
Entonces, desde ahí tenemos la idea que esta familia era de la familia Méndez de Sotomayor, pero la primera vez que aparecen utilizando el apellido compuesto de Méndez de Sotomayor fue en 1773. Previo a eso, no lo utilizan, pero de alguna manera deciden utilizarlo en este memorial que hacen en las finales del siglo XVIII. Entonces, parte del trabajo que hicimos era identificar ahora quiénes eran esas hermanas de Simón de Sotomayor, porque si él dice que tiene 8, deberíamos poder encontrar 8 en los registros porque estaban con vida cuando él está diciendo que tiene 8. Entonces, tenemos hermana número 1, que es Bernardina Sotomayor, que es una hermana bastante famosa, conocida de esta familia, porque ella salió de cautiverio y cuando salió de cautiverio salió con el hombre Lope de Nostroza, que era justo el hijo de un gobernador español que también estaba cautivo allá en la Araucanía, y los dos salieron juntos y pidieron un merced de tierra, donde decía que están todos juntos y que quieren un pedazo de tierras y recibieron tierras justo al lado de lo que recibió Simón de Sotomayor. Pero Bernardina tenía un problema, que el marido, con quien salió de cautiverio, no le gustó ser español, porque toda la vida estaba viviendo entre los indígenas. Entonces, unos meses después de salir de cautiverio y recibir las tierras, él desapareció. Se fue de nuevo a la tierra indígena y dejó a la Bernardina sola allá en lo que era cerca de Concepción. Entonces a Bernardina la tuvieron que casar con el vecino, que era un español que se llama Benito Sánchez Gavilán, que justo era un viudo que vivía allá al lado. Entonces a la Bernardina la casaron justo con ese vecino un par de meses después que su marido desapareció. Y ese también justificaron después porque nunca se casó legalmente con el marido español porque estuvieron juntos en el cautiverio, salieron juntos, pero no hubo matrimonio de por medio, entonces lo justificaron que podían casarla al tiro con el vecino cuando él se fue. Y ahí sale otra cosa, que cuando salió de cautiverio tuvo 4 hijos. Y cuando ella salió del cautiverio, 3 de esos hijos ya estaban con ella. Y sabemos que estaban con ella porque se casaron menos de 10 años después de salir del cautiverio. Aunque ella trató de darlos otros apellidos, pero son María de Sotomayor, Luisa de Sotomayor y Juana María Gavilán de Sotomayor. Todos ellos nacieron en cautiverio. No sabemos quién es el padre, pero fueron adoptados por Benito Sánchez Gavilán. Y después el hijo menor, que es el Juan Marín Gavilán, que es el único que nació después del cautiverio. Y esta familia de Benito Sánchez Gavilán va a ser más importante más adelante también. Y ahí el último hijo también describe, y él a no saber los detalles de cómo salió su madre de cautiverio, él da un memorial donde dice que su madre, su abuela y tíos salieron de cautiverio y eran hijos del tesorero Pedro Sotomayor. Entonces ahí es el ejemplo, segundo ejemplo donde alguien dice, no, somos descendientes de este mítico tesorero Pedro Sotomayor. Pero se equivocó de qué gobernador, se equivocó del año, pero recordó algunos detalles. Y ahí la siguiente familia que está conectada, que son la familia Martínez de la Jara Villaseñor, que también se casó con una de esas hijas de Bernardina. Y él nos llega al hermano número 1, que el hermano número 1 se llama Andrés de Sotomayor, que se casó con una de las hijas de Bernardina, su hermana, y sabemos que son hermanos porque él compró las tierras de Simón. Y a Simón, cuando lo hace la venta, dice que está entregando las tierras a su hermano Andrés. Pero el problema de Andrés es que en ningún momento él nos indica que es hijo de Pedro Sotomayor y Ana Monacid. Sabemos que es hermano de los demás, pero nunca nos dice, nunca hace
la cosa de decir quién es su madre, se puede decir. Entonces no sabemos si es hermano de padre y madre o solamente hermano de padre, pero sí es hermano de Simón y de Bernardina. Y después, para tener más pistas de los otros hermanos, tenemos el testamento de Benito, donde habla de Mariana de Soto, entrega dinero, y un otro Inés de Soto y un Isabel de Soto, que son tres mujeres que recibieron dinero del testamento de Benito Sánchez Gavilán que se hizo Bernardina. Ella hizo el testamento y dio plata a 3 personas que son sus hermanas. Y que nos llega a la hermana número 2, que es Luisa Sotomayor, casado con Alonso Bernal de Mercado allá en Santiago de Chile. Luisa, después que salió de cautiverio, vivió en Talcamávida, que es un fuerte en la frontera Biobío. Fue cautivado por segunda vez en 1655 y 10 años después, cuando ya salió de ese segundo cautiverio, se casó en Santiago y murió un poco después. Es lo único que sabemos de ella. Después, hermana número 3, que es Isabel, ella se casó con el hijo mayor del primer matrimonio de lo que era su cuñado, Benito Sánchez Gavilán, y también se quedó allá en la frontera teniendo algunos hijos con él. Y después, la cuarta hermana, que es Mariana, que es la que sale en las crónicas, ella se casa con un español, Juan Antonio Hinojosa, que él la dejó botada y se fue a Perú, dejándola en Concepción sola. Y ahí, cuando ella quedó sola, aprendemos más de algunos de los hermanos de ella que la estaban ayudando. Y eso es donde aprendemos que ella tiene un hermano que se llama Pedro, que era jesuita. Porque su hermano Pedro y su hermano Simón compraron una casa por ella y la construyeron. Entonces ahí sabemos información de ella, de Mariana. Y también siguió viviendo en una comunidad indígena cerca de Concepción después. Y ahí está el hermano número 2, que es Pedro Sotomayor, que era un fraile jesuita. Pero no aparece él en la documentación que tenemos de los jesuitas de Concepción, sino que aparece en los juicios de su hermana Mariana. Y nos llega a la hermana número 5, que es la hermana que viajó más, porque ella se llama Juana Sotomayor, se casó con Juan Ampuero, y después del alzamiento indígena de 1655, ella viajó a Lima. Fue un barco a Lima para poder denunciar al gobernador de Chile, Antonio Acuña Cabrera, por su mal manejo de la guerra. Y ahí tuvo que hacer un testimonio allá en Lima para el virrey, donde ella dice que había cautivado muchas mujeres y niños españoles, hablando de la frontera de Talcamávida, y que entre los cautivos era su madre, 4 hermanas, 3 de las cuales estaban casadas y uno que era doncella, y también 2 hijos de ella. Entonces, ahí tenemos más información específica de lo que ellos tuvieron que pasar en esa guerra de la frontera. Y ya encontramos cuáles eran las hermanas que fueron cautivados de ella de nuevo. Y volviendo al testamento de Benito Sánchez Gavilán, encontramos que menciona un Inés de Soto. Y encontramos ella, y el marido de ella, Pedro Olivitos, de Doctores, era primero mayordomo de Benito Sánchez Gavilán, pero también era capitán de amigos de los indígenas de Santa Bárbara, o Santa Juana, que era un fuerte justo en la frontera, y era muy involucrado en lo que era la guerra de Arauco, porque hablaba el idioma indígena sin ningún problema, y era muy importante en lo que era el alzamiento indígena que ocurrió. Y justo murió en un alzamiento indígena, y Inés tuvo que casarse nuevamente con otro Soto, que es Domingo Soto Pedreros, que justamente también salió del cautiverio en el mismo tiempo, pero no hemos podido conectar a él también con la familia. Y nos llega a la 7ª hermana, que es Francisca, y ella estaba casada primero con un oficial que se llama Pedro Paredes Ladrón de Guevara, y después con Pedro Sánchez de Amaya, que está más conocido con ese segundo matrimonio.
Y ella se fue con su hermana Francisca al norte de lo que es el Concepción, donde quedaron viviendo en una comunidad indígena durante 10 años, mientras que duraba el alzamiento indígena. Vivían justo con el cacique de Copquecura. Y nos llega la última de las 8 hermanas, que es Fabiana. Y Fabiana, lo que sabemos de ella es que se casó con Juan Álvarez, que justo pidió tierras al lado de su hermano Simón, y que después se fue a vivir en Santiago. Y que su hija Beatriz volvió a recuperar las tierras unos 40 años después. Entonces, con eso, ya tenemos 11 hermanos Sotomayor. Las 8 mujeres más 3 hombres. Y todos ellos son, según los registros, hijos de ese Pedro y esa Ana Monacid, aunque uno de ellos, por lo menos Andrés, no indica que son hijos del padre y madre. Pero también tenemos hermanos perdidos, o hermanos que aparecen en los registros que no estaban pensados originalmente. El primero es uno que se llama Francisco Sotomayor, que salió de cautiverio al mismo tiempo y que su hijo Tomás era el intérprete principal del ejército durante 40 años y que pidió tierras justo al lado de Simón y participó en la mayoría de las acciones militares donde aparece Pedro en las crónicas. Entonces, suponemos que él es hijo también de Pedro, pero él mismo no lo indica. Solamente que salió del cautiverio y que hay otro registro que dice que sí son parientes. Entonces, y ahí es el hijo del Tomás que es el más importante. Después tenemos uno Sebastián Sotomayor. Y el Sebastián tiene un problema particular porque él se fue a vivir más al norte en un lugar que se llama Colchagua, que está cerca de Santiago. Y él empezó a trabajar en una hacienda y unos años más tarde, alrededor de 40 años más tarde, el encomendero o el dueño de la hacienda trató a meter a Sebastián y sus hijos y nietos como si fueran indígenas. Y el Sebastián tuvo que recurrir al gobernador indicando que el hecho de que él estaba casado con una indígena no significaba que era el indígena. Y él entregó su genealogía. Y él dice que él fue nieto de Pedro Sotomayor y que explica, él tiene algunos problemas con la genealogía, pero básicamente él indica que él fue hijo natural de Pedro Sotomayor con un indígena. Y después él llama a sus primos, que son los otros Sotomayor de Concepción, para dar testimonio y dicen, sí, pero se equivocan de generaciones porque nadie quiere decir que es hijo natural de la persona que fue padre de ellos. Entonces dicen, no, sí, es hijo de mi tío o mi primo hermano. Entonces ellos todos entregan la información de que sí es pariente. Y son varios testigos que de la otra familia de Sotomayor que sí, confirman que fue hijo natural del capitán Pedro de Sotomayor. Y después aparece otro, que es Lorenzo de Sotomayor, que fue capitán de Amigos junto con Pedro y que murió en el alzamiento de 1655. Y él aparece testificando en Valdivia y en Batalla de Ría Bueno, y que indica que su hermano es hijo de Pedro Sotomayor. Y más tarde él tiene una hija que va y reclama la herencia de Pedro Sotomayor, diciendo que la olvidaron a ella cuando hicieron la división de la propiedad. Entonces, cuando miramos a toda esa gran árbol genealógica, hay algunas partes donde se puede conectar, se puede decir. Entonces, vamos a saltar aquí. El problema principal que tenemos es que el capitán Pedro Sotomayor aparece en la documentación 3 años antes del Parlamento, donde según las crónicas él salió de cautiverio. Entonces él estaba ya viviendo en Talcamávida 3 años antes. Ese es el primer problema. El segundo
es que ese capitán Pedro Sotomayor, que aparece viviendo en Talcamávida antes del Parlamento, se casó con Beatriz Roa en 1637, que es hija legítima de Benito Sánchez Gavilán. Y en este matrimonio tuvo 2 hijos. El hijo mayor murió y el hijo menor quedó bajo el cuidado de Eneste Sotomayor, según el testamento que hizo Beatriz Roa en 1643, lo cual indica que se conocieron y obviamente el Pedro Sotomayor estaba casado con Beatriz Roa y la padre de Beatriz Roa estaba casado con Bernardina de Sotomayor. Entonces, movimos al mismo plano. Ella está aquí, el Beatriz Roa, que está conectado con esa familia. Y entonces, el capitán Pedro Sotomayor, que tenemos muchos registros de él en testimonios, nació, según sus testimonios, cerca de 1590 y murió cerca de 1657. Era comandante de fuerzas de Talcamávida, capitán de los indios de Amigos, y tenía tierras en nacimiento de Santa Juana, casado con Beatriz Roa, con 2 hijos, y que era padre del capitán de Amigos Lorenzo de Sotomayor y el mestizo Sebastián Sotomayor. Y ahí es donde la hija de Lorenzo, ella dice, oye, me deben productos, y ella reclama a Simón, diciendo, Simón, tú fuiste albacea de Pedro Sotomayor y olvidaste de entregar la parte que pertenecía a Lorenzo a mí. Y a Simón dice, no, yo no sabía que Lorenzo tenía una hija y que los bienes quedaron en otra mano y que se debería reclamarlos a María de Soto, que es la esposa de Benito Sánchez Gavilán. Entonces, él hace la conexión que debería buscar ya esos bienes que quedaron, que no eran muchos. Y finalmente, en el juicio contra el gobernador de Antonio Acuña de Cabrera, indican que el capitán Pedro Soto no deberían creerlo mucho, aunque es intérprete general del ejército, porque él es muy amigo con los caciques de Santa Juana, Talcamávida, y que sus hijas son sus concubinas. Entonces, están indicando que él estaba practicando la poligamia allá en las comunidades indígenas de la frontera. Entonces, cuando miramos a ese Pedro Sotomayor, hay 2 versiones, hay 2 posibilidades. Hay uno que indica ya, son 2 Pedro Sotomayor, uno que salió de cautiverio antes de 1637, se casó con Beatriz Roa, tuvo varios hijos y murió en 1656. Vivió en Talcamávida, tuvo varias concubinas indígenas y ahí en el mismo lugar vivió doña Ana Vázquez de Amonecid, viuda de su hermano Pedro Sotomayor. Y el segundo hermano Pedro Sotomayor salió en cautiverio en 1641 con su esposa e hijos y murió antes de 1645. Esa es la versión que muchos quieren creer, que son 2 Pedro Sotomayor, los 2 salieron en cautiverio y que uno murió antes que el otro, y que vivían justo en la misma comunidad de menos de 100 personas. Pero la otra versión es que nació en 1590, salió de Valdivia, salió de cautiverio antes de 1637, dejando atrás en el cautiverio su mujer e hijos, y en libertad se casó con doña Beatriz Roa. En 1641 participó en el Parlamento, donde rescató a su mujer anterior con sus hijos y los llevó a Talcamávida. Y al estar casado con Beatriz Roa, no se pudo casarse con Ana Vázquez de Amonecid, pero igual vivía con ella y sus hijos en Talcamávida. Murió de viejo, cerca de 1656, y tuvo por lo menos 14 hijos con 3 o más mujeres. Entonces, esos son los tipos de polémicas que encontramos cuando encontramos ese tipo de registros. Porque obviamente Simón, que es la persona que se hizo cargo de la familia, no pudo decir, oye, mi padre se casó y dejó a mi madre botada, porque al mismo jesuitas habían dicho que estaban casados en secreta en cautiverio. Pero los mismos jesuitas después indican que no se puede casarse en secreto, tiene que tener los sacramentos de matrimonio.
Entonces, cuando miramos a esos tipos de historias, son muchos y son tanto entretenidos de encontrar, pero también difíciles poder localizar. Lo que sí podemos decir que para la familia Sotomayor, cuando Simón dice que tenía 8 hermanas, las hemos identificado a todas. Cuando él dice que sus hermanas y su mamá vivían en Talcahuano, lo hemos podido comprobar. Cuando hay personas que indican que eran sus hermanos, hemos localizado a esos hermanos. La única cosa donde no hemos podido, y dudo que vamos a poder tener claridad exacta, y si el capitán Pedro Sotomayor que aparece en todas las crónicas es el mismo que fue su padre o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, Sí, muchas por gracias. esta charla tan interesante, bueno, tan bien documentada también. Y a mí me ha gustado porque has traído a colación, ¿no? Todo el asunto de las cautivas, ¿no? De las cautivas de los indios. Bueno, que no era una cosa tan extraordinaria como alguna gente pueda creer, ¿no? Sino lamentablemente demasiado habitual y bueno, y con una situación bueno, difícil y una situación bastante cruel, ¿no? Y bueno, y una cosa que duró en el tiempo mucho, ¿no? Porque hasta el siglo XIX, pues es algo que está ahí, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, yo creo que damos paso, Mercedes, ¿no? A las preguntas que podamos tener. Sí, felicitaciones, Daniel. Como decía Mariano, tan bien documentado y tan increíble. Vamos a dar la palabra a Camilo Rodríguez. Tiempo, Camilo. Daniel, me causa curiosidad que digas que no habían registros eclesiásticos. No, es que aquí en Chile el problema que tenemos es que han habido muchos terremotos y también la guerra de independencia. Entonces, los terremotos generan tsunamis en la costa, entonces todo lo que era la parroquia de la ciudad de Concepción desaparecieron con los tsunamis. Y aquí entre 1810 y 1822, en la guerra de independencia, ambos bandos decidieron quemar las iglesias. Entonces, si el cura estaba a favor patriota, los realistas quemaron su iglesia. Si era patriota, los realistas se quemaron todas las parroquias, y de unos 25 parroquias que existía en el obispado de Concepción en el tiempo colonial, tenemos registros del siglo XVII, tenemos un año de registros del siglo XVII de una de esas parroquias, y tenemos registros parciales del siglo XVIII de 3 de 25. Todos los demás desaparecieron bajo los incendios de la guerra de independencia. Y por eso no hay registro, aunque sí, por error, muchas veces cuando se lee los textos de los genealogistas, ellos hablan de 3 o 4 parroquias, y hay unos textos donde hacen un árbol genealógico de las parroquias para decir esta parroquia nació de esta parroquia que nació de esto, y se espera que sale ahora en la revista anuario de la Iglesia, la historia de la Iglesia aquí en Chile, un análisis de todas las parroquias que hay del siglo XVI y XVII aquí en Concepción, bueno, son 25, y mostrando que existieron, solamente no hay registros, ¿no? Por eso no podemos usar esos registros parroquiales, se puede decir. Muy bien. Muchas gracias. Tiene la palabra. Le damos la palabra a Enrique Kaur y después a María Nelly Gómez. Hola, hice una pregunta interna por el chat de cómo reconocer en genealogía el mestizaje cuando los apellidos son españoles.
Ya, no, el difícil del mestizaje aquí en los registros coloniales de Chile, pensando en el Obispado de Concepción, y que en casi todos los registros donde el mestizo o la persona indígena mujer se llama María India, Teresa India, Juana India. No ponen apellido porque obviamente en el sistema indígena de nombres acá en Chile, cada uno de ellas tenía un nombre, pero el sistema de utilizar ese nombre como apellido recién empieza en el siglo XVIII, casi al final del XVIII, principios del XIX. Entonces, hay una parroquia aquí, que es la parroquia de Conuco, donde hemos hecho un análisis de casi 1000 indígenas y mestizos, pero no, esos mismos no empiezan a usar el apellido de su padre o de su abuelo hasta ya siglo XIX. Entonces, muchas de nuestras genealogías dicen, ya, el persona tanto casado con María India, y a veces sabemos los padres de María India, pero no podemos dar María India un apellido porque su padre no tenía apellido, su padre era, no sé, Juan Huayquipán, casado con Teresa India, y cosas así. Entonces es muy difícil armar esa genealogía, especialmente si son gente que salieron de cautiverio, donde si su padre indígena no era un cacique muy importante, no lo van a decir, no van a decir quién era el padre. En el caso del apellido Mellado, lo he visto como indígena sin la D, y también lo he visto Mellado con la D. Y según la genealogía de ADN, la tatarabuela Mellado, que es descendiente de Sotomayor, ella tenía una línea que era mapuche, pero no la puedo reconocer con los apellidos, y por eso era mi pregunta. Ya, familia Mellado, a lo mejor si quiere me puede escribir un correo después, es una familia que sí he estudiado desde 1590 hasta como 1800, pero no mucho más adelante de 1800, que una familia que sí tiene un rastro mestizo, pero del siglo XVI. Y después aparece como Mellado, dependiendo si el escribano era flojo o no escribir los D. Pero sí es una familia que sí ha podido seguir, rastrear. Justo donde yo estoy ahora, en la cordillera de Antuco, era el lugar más fuerte de los Mellado en el siglo XIX, que están aquí en esa cordillera. Ok, gracias. Entonces tiene la palabra María Nelly Gómez. Sí, gracias. Excelente su ponencia, excelente. Me deja, es más un comentario que una pregunta, es que me lleva casi 500 años atrás de ver que las sociedades pues tienen los mismos mecanismos para la guerra, para el amor, para la convivencia, para la estructuración de las sociedades. Y es que aún hoy, pleno siglo XX, XXI, estamos viendo intercambio de rehenes. Entonces yo me imaginaba esas chicas que usted describe o estas familias, ¿a cuántos años tuvieron que estar en cautiverio para llegar, durar y casarse en secreto o no, y luego tener hijos? Yo les calculo un promedio de cautiverio entre 10 y 15 años, que para ser unos rehenes es demasiado fuerte. Para que un niño salga hablando un idioma y entendiendo una cultura, tuvo que haberse quedado como mínimo 8 años. Me refiero a los que salieron, pero luego regresaron. Entonces uno diría, pues, ¿por qué dejó la esposa? Yo lo veo súper claro en la explicación que usted nos da, y es el hecho de que era una cultura poligámica y ellos aprendieron que eso estaba, pues que era normal, que estaba bien. Entonces, por eso la última teoría de Pedro de Sotomayor fue la que más me parece que para mí, que estuvo en una lógica, y es el hecho de que sí, salió, dejó una esposa y vino y se casó con otra. Ellos daban los términos de palabra de matrimonio y podían tener una convivencia sexual y procrear sin que dentro de su estructura esto estuviera mal, porque no había un cura para casarlos, pero tenían palabra de matrimonio. Pero entonces a mí me llama la atención de que cuántos indígenas se mezclaron con estos rehenes, y que hay otras líneas que no han sido estudiadas y que usted mismo nos señala ahí de que
se querían negar, yo no tengo nada que ver con este señor que está pidiendo unas tierras, pues porque fue tenido con una indígena. Entonces, es una historia que pasó hace 500 años que sigue vigente, totalmente vigente. Muchas gracias. Ya. Sí, no, es que ellos como estaban 40 años en cautiverio y el problema es que si nosotros los juzgamos con los ojos de hoy en día, podemos decir, oh, no son malos porque tienen más de una esposa o lo que sea, cuando realmente no lo podemos juzgar con esos ojos porque tenemos que ver el mundo que ellos conocían. Y sí hay Ujú. ejemplos de mujeres que salieron de cautiverio y volvieron. Dijeron, no, yo quiero volver a mi marido, quiero estar allá, y otros que simplemente no quisieran salir porque sabían que lo iban a mirar, los españoles lo iban a mirarlo mal por haber estado tanto tiempo en el cautiverio. Entonces es una cosa bastante complejo, pero por eso no hay que juzgarlos, y yo sé que a veces los genealogistas son de élite y quieren asegurar que sus antepasados eran perfectos en su comportamiento. Entonces, es una cosa donde no podemos juzgarlos, no podemos juzgar. Exacto. Muy bien. Gracias. Tiene la palabra Mariano Alvarado. ¿Está silenciado, Mariano? Felicitaciones, Daniel, por tu charla. Mira, yo he podido conocer mi genealogía Alvarado gracias a que gentilmente un genealogista español que reside en Chile, que se llama José Luis de la Cerda Merino, me pasó desde mi tatarabuelo Alvarado, Epifanio Alvarado, hasta Francisco de Alvarado, nacido en Buenos Aires en 1684, según un historiador que se llama Raúl Molina. Pero José Miguel hace mención, propone que el abuelo de este Francisco Alvarado, que nacido en Buenos Aires en 1684, podría ser Pedro de Alvarado, escribano público, que casó con Luisa de Sotomayor. Yo no sé si tienes alguna referencia de esta tal Luisa de Sotomayor y este tal Alvarado, porque yo no he podido encontrar documentación de Francisco de Alvarado, que es al que hasta ahí he llegado, ¿no? Sí, no, hay otras familias Sotomayor que son de Santiago, que justo había un genealogista joven que se llama Gonzalo de Sotomayor que escribió todo, armó toda la familia y después murió antes de poder publicarlo. Entonces, puede ser que está en eso, pero también los Alvarado de Chile se encuentran mucho en la isla Chiloé. Y son las familias principales de esta parte, entonces puede ser que están en esa área. Pero no creo que es la misma Luisa de esta familia de acá, porque eran de Bernal de Mercados, pues no eran de Alvarado, pero puedo mirar para ver si se encuentra más cosas de ese Alvarado, porque no son tantos Alvarados en Chile, entonces son... Claro, vale, muchísimas gracias. Bien, tiene la palabra Felipe Guarda. Felipe. Gracias. Yo quería una consulta también precisa y respecto al mismo nombre, Luisa de Sotomayor, porque un antepasado mío, que es Juan del Pozo Silva y Alemán, casó con Rosa de Chavarría y Soto. Así dicen varios de los genealogistas, pero el padre Guarda en los encomenderos de Chiloé agrega el apellido y dice Luisa de Sotomayor y Angulo. Yo no sé si ella será una hija Sí. del hijo de Simón, pero no he encontrado nunca una genealogía donde lo pueda leer. Sí, no, ella es, ¿cómo es? Hijo o nieta de Simón de Sotomayor. Sí, esa línea son bien trabajados de ella. Pero la cosa con ellos es que obviamente hoy en día nosotros como genealogistas añadimos muchos apellidos a las personas. Y ella en los registros habría sido Luisa Sotomayor o Luisa Sotomayor Angulo. Eso lo habría usado ella, pero sí hay documentación de ella, y
hay otro texto, un libro que espero que sale luego, que también es de lo que es la ciudad de Concepción, donde analizo quién vive en cada solar de la ciudad en tiempos coloniales, y ahí hay más información de tanto ella como a su familia. Pero creo que ella es nieta de Simón y hijo de Alonso Sotomayor Angulo, que es Gracias. el principal. Pero sí, le puedo mandar más información de ella si me manda un correo. Perfecto, gracias. No sé si alguien más quiere realizarle alguna pregunta a Daniel. ¿O hacer alguna aporte, alguna acotación? En el Family Search vi que estaban los padres de esta persona que ustedes no pudieron entroncar. Alguien debe haberlo hecho porque hizo como la conexión de que era un español, el padre de este capitán Sotomayor. Es que en Family Search está, en general, la gente hace copia-pegar de la publicación de los años 40, donde ponen el Pedro Sotomayor con Simón y después arriba con el Pedro. Y a veces ellos lo tratan a conectar con la familia Méndez de Sotomayor, porque vino a Chile el gobernador Alonso de Sotomayor con su hermano Luis, que también usa el apellido Méndez de Sotomayor en algunos registros. Pero la parte donde no hay claridad todavía es que el Pedro Sotomayor que aparece como tesorero, él no aparece en ningún registro en Chile. No hay ningún Pedro Sotomayor que ocupe el puesto de tesorero, no hay ningún tesorero en las ciudades donde dice que fue tesorero, en el sentido que dicen tesorero de Villarrica cuando los Sotomayor están viviendo en Valdivia, y el mismo memoriales iniciales que hizo Simón cuando salió, él menciona que su abuelo Simón era de los primeros conquistadores de Chile. Y esta frase utilizan para decir, él es el primero que llegó a Chile. Entonces, es posible que ese Pedro estuvo en Perú, o México, o Colombia, otra parte antes que su hijo Simón llegó a Chile. Pero todavía no se ha podido hacer más análisis de eso para ver si lo podían identificar con registros, se puede decir. ¿Y esta es una investigación que está en curso o ya está cerrada del Sotomayor hacia arriba, de esta parte que todavía no se ha resuelto? Es que la parte para arriba, yo sé que hay algunas personas que lo siguen volviendo a mirar, que es el otro historiador Ignacio Chuecas y otros descendientes, pero no está generalmente como historiadores aquí en Chile. Cuando ya están en Chile nos importa, cuando antes de llegar a Chile no tenemos los medios, se puede decir, de seguirlos para atrás muchas veces. Y entonces ahí yo no sé si hay otras personas que están buscando específicamente para hacer la conexión. Pero sí, lo que es claro es que no hay ningún documento chileno o español del siglo XVI que indica que había alguien que se llama Pedro Sotomayor que ocupaba un puesto similar o igual a tesorero en una ciudad chilena. Que había en otras partes de América Latina, seguramente sí. Pero hacer la conexión todavía no se ha podido hacer. Yo espero sí que en algún momento se encuentren memoriales de Luis de Sotomayor, que es el hermano del gobernador Alonso de Sotomayor, porque él sí hizo información y puede ser que da más información sobre otros parientes que él trajo con su hermano a Chile, porque sabemos que trajeron más parientes, solamente que esa información no está digitalizado en el archivo de Indias. Bueno, Mariano, parece que no hay más consultas. Mariano, estás muteado. Sí.
Perdón, no, ya me había embalado y no. Bueno, pues si no tenemos ya más consultas para Daniel, pues darte muchas gracias. Ha sido una charla muy instructiva. Bueno, hemos seguro aprendido mucho sobre esta familia Sotomayor. Hemos visto ahí todo ese tema del cautiverio con los indios. Y bueno, y seguro que cuando publiquemos la grabación y podamos verla nuevamente, aparecerán nuevas cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bueno, comentarles a todos que el miércoles que viene tenemos otra charla, indexación de fuentes documentales, genealógicas e históricas como herramientas de investigación, el caso colombiano, por Silvano Pavón Villamizar. Así que bueno, recibirán seguramente la invitación, los habituales, los socios, y en el mismo enlace de siempre podrán acceder. Así que, bueno, pues nos vemos la semana que viene. Y Daniel, nuevamente muchísimas gracias por tu charla de hoy. Muchas gracias. Gracias Y por algunas invitarme. felicitaciones en Hasta el chat luego. también. Felicitaciones Gracias. para Daniel. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Felicitaciones. Muchas gracias, Daniel.